¿En qué consiste esto de decir Dios nos hace dignos? Entonces empieza a desarrollar. Recuerden con el padre Pablo Barrios que habíamos hablado algo, había dicho él algo de la antropología, cómo está compuesto el ser humano, qué es. Entonces decíamos, no es que el ser humano tiene un alma y tiene un cuerpo, hay un tema del lenguaje muy importante. Nosotros somos espirituales y somos corporales. No es como dos cosas que se unen, que se pegan, alma y cuerpo. Entonces esto es clave en nuestra visión y concepción del ser humano y de la persona. Somos alma y somos corporales. Entonces, para comprender cómo es el ser humano, hablamos del tema del ser humano es criatura. Somos criaturas de Dios. La dimensión de creaturalidad del hombre, del ser humano. El hombre es criatura y por ser criatura creado, es pensado y soñado en relación con Dios. Nosotros creemos que Dios crea al ser humano ya pensado para relacionarse con Dios. Y esto es un dato importantísimo, creer que ya constitutivamente somos constituidos ya para estar vinculados y relacionados con Dios. Si falta, estamos diciendo que si falta ese vínculo o esa relación con Dios, hay algo incompleto. Hay algo que al ser humano le falta, que es constitutivo, que hace a su esencia, que hace a su identidad. El vínculo con Dios. No es algo que yo soy y puedo vincularme con Dios. El ser humano ya tiene la apertura a lo trascendental. Por un lado vamos a ver que Dios nos llama, que Dios es ese hombre y Dios provoca la atracción en el ser humano, pero a la vez Dios atrae al ser humano porque ya lo creó que necesita de Dios. Y eso es un dato antropológico importantísimo para entenderlo. Vamos a ver cómo vamos a necesitar eso para entender la libertad de qué va a ser la libertad o de después. El ser humano ya está pensado en la relación y en el vínculo con Dios. Esta relación del ser humano, de la criatura humana, con Dios es única. Es una relación, como digo, la palabra propiamente el cristiano es constitutivo. Constitutivo y exclusivo con Dios. Una relación personal con Dios. Ya es creado para estar personalmente relacionado con Él. Y por eso esto es lo que hace al hombre ser persona. El hombre, el ser humano, es una realidad abierta ya desde que es creado a autotrascenderse en función en el todo y abrirse a la alteridad desde que es creado. Entonces acá aparece Cristo, el ser humano. Nosotros decimos que somos hijos de Dios, ¿no? Pero ¿por qué somos hijos de Dios? Por Jesús. Porque ¿quién es el Hijo único de Dios? Jesús. Entonces nosotros somos hijos de Dios en Jesús. Somos hijos del Hijo. A través de Jesús adquirimos lo filial, la dimensión filial, la dimensión de hijos. Propiamente comenzamos, por eso decimos propiamente, Cristo no empieza desde el bautismo, ¿no? A ser hijos de Dios y vamos a la minuciosidad del lenguaje, ¿no? Exclusivamente, ¿cuándo? Porque empezamos a recibir la fe en Jesús. Entonces, el ser humano que es creado así, empieza para la relación con Dios, en Jesús, empieza a ser propiamente hijos de Dios y adquiere la dimensión filial. Entonces, la afirmación de la dignidad, el valor que tiene la persona humana, la autonomía,
seres autónomos, vamos a ver un poco qué consiste la autonomía propiamente, de la persona representa uno de los elementos que cualifican, que describen a la antropología cristiana. Que acá tenemos grandes diferencias con otras visiones, con otras antropologías. La antropología cristiana propiamente nos dice que somos creados ya para necesitar de Dios. Si no estamos relacionados y vinculados con Dios, y por eso necesitamos a Jesús, no nos realizamos completamente. Entonces, cuando hablamos de la sacralidad de la vida, la dimensión sacra de la vida, las palabras que utilizamos, imagen y semejanza de Dios, todo eso estamos tratando de detallar esta misma realidad de cómo es creado el ser humano. Sacralidad de la vida, la persona humana como ser sexuado, no es que tengo sexualidad, es una dimensión constitutiva, soy hombre, soy mujer, es algo que constituye, que hace la antropología propiamente. La autonomía de ser sexuado, soy espiritual, soy corporal, como dije. Con todo este dato que hablo de la antropología, el hombre, mediante su razón, seres racionales, estamos invitados a conocer, a descubrir, a ir escuchando la voz de Dios. Y esta voz de Dios que va hablando en lo interior de la persona, en lo interior del ser humano, y vamos a decir, más adelante lo vamos a detallar, pero vamos a decir que esta voz de Dios que nos habla en nuestro interior es lo que va haciendo y lo que le da propiamente, con todas estas características, en la dignidad de la persona.